En el año 1840 llega a Venezuela un misterioso hombre de nacionalidad alemana. Una vez en el país, decide alojarse en las montañas que rodean la ciudad. Estando allí en la espesura del Ávila, donde nadie podría observarlo, decide trabajar en la construcción de un misterioso laboratorio secreto. Un lugar en el cual más adelante comenzaría a desarrollar una fórmula secreta, una especie de líquido casi mágico que cuando fuera inyectado en el cuerpo humano lo dejaría petrificado y conservado de manera casi intacta para siempre. Quédate conmigo si quieres descubrir quién era este hombre tan misterioso y por qué le decían el vampiro de Galipán o el señor de las momias. Bueno, por fin, bienvenidos. Este es el primer caso de mi canal. Estoy súper emocionado, tenía muchísimo tiempo esperando este día, pero bueno, ahorita solamente quiero que entremos un poquito en la atmósfera del misterio, que pongamos un poquito de música de fondo y ya estamos listos. Ahora bien, ¿quién era este misterioso hombre y cómo llegó a convertirse en esa especie de personaje sombrío y misterioso de quien lamentablemente no muchas personas han escuchado hablar? De hecho, lo comparan con Frankenstein y su laboratorio secreto y esa búsqueda misteriosa del elixir de la vida. Yo soy Arturo Carrión y hoy les traigo el caso del Dr. Knoch y las momias de Galipán. El Dr. Gottfried August Knoch, o Dr. Canoche como le dicen en Venezuela, fue un inmigrante alemán que llegó a Venezuela a mediados del siglo XIX, específicamente en el año 1840. Nació en la ciudad de Halberstadt el 17 de marzo de 1813. En 1837 recibe su título de médico en la Universidad de Friburgo y comienza a trabajar allí por 3 años en el hospital de la universidad. Su apellido ha sufrido una especie de cambio con el tiempo y creo que esto tiene que ver con el hecho de que es un poco difícil de pronunciar. El asunto es que en las lápidas aparece escrito Knoch, K-N-O-C-H, y en muchos registros aparece con una E al final, que es el motivo por el que la gente le dice Canoche. Me voy a guiar por el nombre que aparece en las lápidas y le voy a decir Dr. Knoch. Algunos registros del autor Helmut Straka dicen que llegó a Venezuela porque estaba huyendo de la persecución que estaba realizando el rey Federico Guillermo IV de Prusia en contra de todos los que estaban oponiéndose a su monarquía, al igual que él, motivo por el cual decidió buscar refugio en Venezuela y establecerse en la ciudad de La Guaira, una ciudad costera que queda a pocos kilómetros de la capital, Caracas, justo detrás del Ávila, que son unas montañas que dividen Caracas de la costa. Esto lo aclaro para las personas que no son de Venezuela y puedan entender de qué estoy hablando. La ciudad de La Guaira lo recibió súper bien y allí se encontró con una población de alemanes para quienes sus servicios como médico fueron de gran ayuda. Y el hecho de haber recibido la reválida de su título como médico por parte de la Universidad Central de Venezuela en el año 1845 le facilitó mucho más su trabajo. Sin embargo, existe otra versión que dice que fueron los mismos alemanes de la ciudad de La Guaira quienes lo invitaron a él para que fuera su médico. Ya establecido en esta ciudad y con el pasar de los años, entre 1854 y 1856, refundó el Hospital San Juan de Dios y decidió traerse a su esposa y a 2 niñas, a Josephine y a Amalie Weissman, quienes supuestamente eran sus primas. Y más adelante, ellas 2 se convirtieron en sus enfermeras y ayudantes personales. El Dr. Knoch se integró muy bien a la cultura venezolana y con el tiempo comenzó a ser conocido como una persona caritativa y generosa que trabajaba incansablemente para ayudar a los pobres sin cobrarles nada. Y luchó incansablemente contra la epidemia de cólera que azotó la región durante aquellos años. Pero ahora nos surge la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que hizo este señor para que lo comenzaran a llamar vampiro, brujo o señor de las momias? Todo comenzó cuando el Dr. Knoch, en sus primeros años en La Guaira, tomaba largas excursiones a caballo hacia las montañas de Galipán. Galipán, para los que no saben, es un pueblito que queda en las montañas del Ávila, como expliqué anteriormente. Este pueblito es conocido por sus campos de flores y por las bajas temperaturas que contrastan con el calor húmedo de La Guaira. Desde allá arriba se puede observar por un lado el mar Caribe y por el otro la ciudad de Caracas. Entonces esa perspectiva seguro ejerció en él una gran atracción y fue así como decidió adquirir una propiedad en la zona. Y así lo hizo. Pasó muchos días cargando materiales y muebles en mulas y caballos desde La Guaira hasta Galipán. Todo esto para decorar su lugar al mejor estilo de la Selva Negra en Alemania. Las habitaciones tenían grandes ventanales que daban hacia el mar y quienes tuvieron la dicha de conocer dicho lugar siempre elogiaron el buen gusto con el que estaba decorado.
Al terminar la construcción de su hacienda, la misma se transformó rápidamente en su refugio de los fines de semana, pero al poco tiempo se volvió simplemente su residencia fija, principalmente porque su esposa no podía lidiar con el calor de La Guaira. Con ella, por cierto, tuvo 2 hijos, una hija llamada Anna Knoch, que murió súper joven a los 39 años de edad. Ella estuvo casada con un hombre llamado Heinrich Müller, quien era 28 años mayor que ella y de hecho un año mayor que su papá. El señor Müller murió a los 69 años de edad, 2 años después que ella. Su otro hijo, llamado Oswald Knoch, también estudió medicina en Alemania como su padre y se mudó a Venezuela luego de graduarse, pero de él no se tienen mayores detalles, solamente se sabe que se residenció en la ciudad de Puerto Cabello. Él y su madre son los únicos de los Knoch que no fueron sepultados junto a su familia. Y también llegó de Alemania su hermano Wilhelm. A pesar de estar viviendo en un clima fresco, la esposa del Dr. Knoch no soportaba la soledad de vivir en las montañas, se sentía muy aislada y por este motivo decidió mudarse definitivamente de Venezuela y regresarse a su Alemania natal. Entre febrero de 1859 y abril de 1863, las tendencias políticas conservadora y liberal desataron en Venezuela lo que hoy conocemos como la Guerra Federal, en la cual murieron más de 100.000 personas. Para ese momento el Dr. Knoch trabajaba en el Hospital Militar de La Guaira y ya estaba bastante interesado en todo lo que era el proceso de descomposición del cuerpo y cómo detenerlo. Y no descansó hasta cumplir su cometido: lograr detener el proceso de descomposición del cuerpo humano luego de la muerte. En pocas palabras, lo que quería era hacer momias. Pero para poder hacer momias necesitas tener a quien momificar, por supuesto. Y es aquí cuando toma la decisión de empezar a robar los cadáveres de la morgue del hospital en el cual trabajaba. Se trataba principalmente de personas que habían muerto durante la Guerra Federal. Su modus operandi era principalmente escabullirse durante la noche, extraer los cuerpos de la morgue y subirlos a caballo hacia Galipán. Paralelamente se comenzaron a divulgar historias sobre lo que el Dr. Knoch hacía, pero su estampa de hombre bueno en las montañas de Galipán se estaba desvaneciendo. Allá lo consideraban un brujo, lo llamaban vampiro, decían que practicaba la necromancia y que era una persona muy sombría y misteriosa. Pero en la ciudad todavía se le consideraba un hombre bueno a pesar de todo este aura oscuro en el que se le veía envuelto, y se acostumbró rápidamente a esta doble vida en la cual ayudó a los vivos a permanecer vivos y a los muertos a aparecer vivos. Aquí quiero hacer una acotación, y es que el Dr. Knoch es el único que ha logrado superar a los egipcios en técnicas de momificación. La técnica de los egipcios, a pesar de que era excelente, consistía en extraer primero los órganos vitales del cuerpo y luego se le hacía el embalsamado. Knoch, con su fórmula misteriosa que nadie sabía de qué se trataba, logró conservar los cuerpos sin necesidad de extraerle ningún órgano antes de la momificación. También cabe acotar que los egipcios tampoco fueron los primeros en practicar la momificación, pues la tribu de los chinchorros en la región de Perú y de Chile ya practicaban la momificación desde hace 7.000 años atrás, solo que no la practicaban tan bien como los egipcios, quienes son considerados los mejores, pues ellos son los que la perfeccionaron. La fórmula del Dr. Knoch podía ser inyectada en los cadáveres, pero se decía que reaccionaba mejor cuando era inyectada en el cuerpo humano cuando aún estaba vivo, es decir, momentos antes de su muerte, por lo cual él siempre recomendaba inyectarla en la yugular para que ingresara al torrente sanguíneo mucho más rápido. Incluso lo probó con sus propios perros y ante el buen resultado del proceso decidió dejarlos como guardianes de su mausoleo, el cual había construido al lado de su laboratorio para su familia cuando ya todos fallecieron. Uno de esos cadáveres que nadie reclamó de la Guerra Federal fue el de José Pérez, un soldado que falleció de neumonía. Él procedió a momificar el cadáver, lo vistió con su uniforme de nuevo y lo puso de frente en el mausoleo como una especie de guardián para que la gente no se acercara. Así fue transcurriendo el tiempo y el Dr. Knoch no tenía solamente a su soldado y a sus perros momias enfrente del mausoleo, sino que empezó a llenar todo su laboratorio de momias con los cadáveres que se había robado de la morgue del Hospital de La Guaira. Cuando los familiares del periodista y político Tomás Lander, fundador del diario El Venezolano, se enteraron de lo que el Dr. Knoch hacía, no dudaron en contactarlo. Se dice que Tomás Lander fue momificado y colocado maquillado y vestido por su propia familia en lo que una vez fue su despacho. Se dice también que la momia de este señor permaneció allí durante 39 años
y solamente fue removida por petición del presidente Antonio Guzmán Blanco, y de allí fue trasladado al Panteón Nacional, en donde descansa hasta el día de hoy. Lo mismo ocurrió con el efímero presidente Francisco Linares Alcántara, quien fue embalsamado por el Dr. Knoch luego de morir envenenado. A raíz de estos hechos, su trabajo se empezó a hacer muchísimo más conocido, y dentro del gremio de los médicos empezaron a surgir algunos roces, especialmente por algunos doctores que no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Uno de ellos fue un renombrado médico venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, considerado un santo en la actualidad y venerado por miles de personas en Venezuela y otros países de habla hispana, quien por cierto se encuentra actualmente en proceso de beatificación y canonización por parte del Vaticano. Lo cierto es que el doctor José Gregorio Hernández no estaba de acuerdo con lo que hacía Knoch. Su gran devoción católica le decía que él iba en contra de los designios de Dios, pero Knoch simplemente lo ignoró, ya que no pretendía parar por nada ni por nadie. Los años fueron transcurriendo y los familiares de este excéntrico doctor fueron falleciendo uno a uno, todos antes que él, lo cual le permitió momificarlos personalmente, hasta que llegó el día en el que simplemente quedaron él y su fiel enfermera Amalie Weissman, a quien le dio estrictas órdenes de momificarlo si él muriese antes que ella. De todos modos, le reservó a ella una dosis de la fórmula para que ella se la autodosificara en su lecho de muerte. El 2 de enero de 1901 fallece a los 87 años de edad el Dr. Knoch, y acatando sus órdenes, por supuesto, la señora Amalie Weissman procede a suministrarle su dosis de la fórmula cuando aún estaba vivo. Luego, al fallecer, procedió a ingresarlo en el mausoleo junto a las momias de sus seres queridos. Tras la muerte del doctor, la señora Amalie vivió 20 años más, sola en Galipán, en la montaña, custodiando los cadáveres de las personas que una vez fueron su familia y que ahora eran solamente unas momias. Los habitantes de Galipán, atraídos por todo este misterio de las momias con aspecto de gente viva, la miraban de lejos y comentaban que la solitaria anciana hablaba con los pájaros, pero también lo hacía con las momias de las personas a quienes custodiaba. A pesar de haber tenido su dosis reservada, la señora Amalie Weissman no deseaba ser momificada. Ella se puso en contacto con el cónsul alemán de la época, el señor Julius Lesser, le manifestó su deseo de ser cremada y que sus cenizas fueran esparcidas por el mar Caribe. Amalie falleció en el año 1926 a los 88 años de edad, pero lamentablemente no cumplieron con los deseos de la señora Amalie Weissman. El señor Lesser y el señor Carlos Enrique Reverón decidieron inyectarle la fórmula que había sido preparada y reservada para ella 20 años atrás. Luego de inyectarle la fórmula, decidieron ingresarla al mausoleo junto a sus seres queridos. Luego la acostaron en el nicho que estaba disponible en el mausoleo familiar. No hubo acto religioso, no hubo despedida, no hubo herederos. Todo lo que hicieron fue ingresarla al mausoleo y cerrar para siempre la hacienda Bellavista. Luego decidieron arrojar las llaves al mar para nunca volver a este lugar. Y de esta forma Amalie se llevó a la tumba la única oportunidad que quedaba de conocer la fórmula secreta preparada por el Dr. Knoch. Después de la muerte de todos, permaneció en el lugar una especie de leyenda oscura que decía que en el lugar se practicaban rituales de brujería. Los habitantes de Galipán saquearon la hacienda y el laboratorio en búsqueda de oro. Las momias, por otra parte, no tuvieron mucha suerte tampoco. Estas fueron desmembradas por estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela que iban en búsqueda de la fórmula secreta. Hoy en día se sabe que el componente principal de la fórmula era el cloruro de aluminio, pero sin embargo este estaba mezclado con otros componentes que aún al día de hoy permanecen como un misterio. El mausoleo fue profanado y las lápidas fueron destruidas. Fragmentos de las momias terminaron esparcidos por toda la montaña sin posibilidad alguna de ser estudiados. En la actualidad hay dos maneras de llegar a este lugar. Una es por la vía Punta de Mulatos y la otra por San José de Galipán. El camino por San José de Galipán dura un poco más de una hora, es bastante estrecho y lleno de maleza. A pocos minutos se observa incluso la estación de teleférico abandonada y su funicular fantasma. También hay una leyenda que habla sobre cómo perdió su cabeza uno de los cadáveres mientras el doctor lo iba trasladando en caballo y que se pueden escuchar los pasos de los caballos subiendo desde La Guaira hasta Galipán. Luego de más de 50 años de abandono, vandalismo y saqueo de las momias, el mausoleo fue restaurado en 2009
y hoy se pueden observar 6 réplicas de las momias que alguna vez estuvieron allí. El pasado miércoles 2 de enero de 2019 se cumplieron 118 años de la muerte de este médico alemán. En Caracas y La Guaira se le recuerda como el Dr. Canoche y se asegura que durante la noche se puede escuchar su voz, al mismo tiempo que puede vérselo con su familia buscando los restos de sus cuerpos. Recuerda que si te gustó el video y quieres apoyarme, la forma más efectiva es suscribiéndote al canal y dándole like, así que por favor hazlo. Puedes dejarme también todas las sugerencias que quieras, todos los consejos, todos los nombres de los casos que quieras, todo lo que se te ocurra, déjalo en la caja de comentarios, que eso me va a alegrar muchísimo. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos la próxima semana con un nuevo caso.